Muy buenos días, nos encontramos en el desarrollo de la actividad 17 entre los puntos 29 al 32. Aquí la idea pues entonces vamos a determinar la distancia recorrida en cada ruta teniendo en cuenta el siguiente gráfico. Entonces por ejemplo si nos dicen la distancia de este recorrido HFC menos 5 kilómetros, en este caso nosotros debemos que primero hallar la medida del segmento HF, luego del segmento FC, y a esto le vamos a restar 5 kilómetros. Entonces en este caso aquí existen las diferentes prefijos o unidades de medidas en kilómetros, metros, miliámetros, hectómetros, metros, y en este caso aquí las respuestas también nos las piden o bien en kilómetros o en miliámetros. Entonces para este fin nosotros debemos tener, este sería el mapa, y en este caso nosotros debemos tener presente el empleo de las conversiones. Entonces en este caso pues con esta sencilla tablita de conversiones de un factor a otro podemos hacer las respectivas conversiones. Entonces por ejemplo si yo quiero pasar de kilómetros a hectómetros, pues yo multiplico por 10. Pero si quiero pasar de kilómetros a miliámetros, multiplico por 0.1. De hecho, el multiplicar por 0.1 equivale a dividir entre 10, multiplicar por 0,01 equivale a dividir entre 100 y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos presente esta interpretación de esta tablita de conversiones. Entonces en cada uno de los ejercicios lo más conveniente sería convertir todo a metros, hacemos las operaciones y luego convertimos a la unidad que se nos pide. Entonces aquí nosotros tenemos 5 veces la distancia DCF menos 40 kilómetros que igual a tantos miliámetros. Entonces aquí para la distancia DCF es la misma distancia DC más la distancia CF, y la distancia DC es de 20 kilómetros, pero 20 kilómetros para convertirlos a metros, entonces buscamos el factor para convertir de kilómetros a metros, y en este caso sería de 1000, lo cual nos dará 1000 metros, y CF, que es la distancia de 4 miliámetros. Estas distancias, ¿de dónde las tomamos? Pues las tomamos directamente de dónde, leyendo el mapita. Y en este caso, 4 miliámetros por 10.000 daría 40.000 metros. Entonces ahí tenemos la distancia DC y la distancia CF. Y en este caso entonces para la distancia DCF pues sumamos las dos distancias DC, CF, 20.000 más 40.000 nos daría 60.000 kilómetros. Aquí aparece un 5 multiplicado por esta distancia, entonces sería 5 por 60.000 que daría 300.000. Y al otro lado entonces, y aquí nos piden que restarle 40 kilómetros. Pues estos 40 kilómetros convertidos a metros serían 40.000 metros, y entonces en este caso 5 DCF menos 40 kilómetros es lo mismo que 300.000 metros menos 40.000 metros, lo cual nos daría un resultado de 260.000 metros. Ahora bien, como en el ejercicio nos piden convertir a miliámetros, entonces pues buscamos el factor para convertir 260.000 metros a miliámetros, y el factor para convertir de metros a miliámetros, aquí lo consultamos en la tabla, de metros a miliámetros sería 0,0001, o lo equivalente a dividir entre 10.000, sabiendo que un miliámetro equivale a 10.000 metros, y en este caso utilizando este factor de conversión nos da 26 miliámetros. En la actividad número 17 para los puntos 33 al 36 nos piden encontrar la figura que sigue para cada secuencia gráfica. Estos son los clásicos ejercicios de razonamiento abstracto, y sencillamente para estos puntos ustedes deberán justificar con sus propias palabras qué cambios suceden en la secuencia y para determinar la figura que sigue. Para la actividad del 18 entre los puntos 1 al 9 nos piden lo siguiente. Nos dicen, en la pirámide de los números en azul corresponde a la suma de los números en los triángulos que la rodean. Entonces aquí tenemos esta situación. Entonces básicamente entonces nosotros debemos calcular precisamente, tener presente de que el cálculo de lo que está en azul es igual a la suma de los lados que corresponden. Entonces aquí en el diseño, en el arreglo, digamos, de cada una de las pirámides podemos tener 4 números, los números A, B, C, D, y en la ecuación principal decimos que el centro de la pirámide, que es A, es igual a la suma de B más C más D. Pero eventualmente en la pirámide nos pueden dar el centro y tenemos la información de dos lados y nos piden hallar uno de los otros lados desconocidos.
Entonces aquí, eventualmente, si la incógnita es B, pues simplemente a A le resto C y D. Si la incógnita es C, a A le resto B y le resto D. Y si la incógnita es D, a A le resto B y le resto C. En la actividad número 18, entre los puntos 10 al 14, se nos pide identificar el tipo de situación, si es directa o si es inversa. Entonces tengamos presente que una situación es directa cuando si una magnitud crece, la otra debería crecer, o si una magnitud disminuye, la otra debería disminuir. Doy un par de ejemplos de magnitudes directas. Distancia recorrida versus tiempo. Si usted recorre más distancia, pues usted va a gastar más tiempo. Si usted recorre menos distancia, va a gastar menos tiempo. Entonces aquí nosotros tenemos, en estos siguientes problemas nosotros podemos tener esta siguiente situación. Tenemos una situación que la llamamos supuesto, en la cual nos dan la información de las dos magnitudes, y otro elemento llamado pregunta, en el cual nos dan una información conocida de una magnitud y una información desconocida. Y adivine que aquí armamos una igualdad de fraccionarios o de proporciones, que lo hemos venido trabajando hasta la saciedad de este año. Y ustedes recuerden, pues el procedimiento para calcular esa incógnita es la multiplicación en cruz dividida sobre el tercer término que no hace parte de la multiplicación. Entonces, aquí tendríamos el concepto de situación de magnitud directa. Para situaciones inversas, entonces tengamos presente que una situación directa se presenta cuando si una magnitud disminuye, la otra debería aumentar, o si una magnitud aumenta, la otra debería disminuir. Entonces, por ejemplo, el clásico ejemplo de situación inversa es el de obreros versus el tiempo en que me tienen terminado un determinado trabajo u obra. Si usted contrata más obreros, el tiempo en que se tarda la obra va a ser menor. Pero si usted decide despedir obreros, es decir, contar con menos obreros, el tiempo de su obra se va a aumentar. Entonces ese es un ejemplo clásico de magnitudes inversas. Y en este caso nosotros tenemos lo mismo, tenemos una información del supuesto y una información de la pregunta. Y para este tipo de situaciones lo que va a funcionar es una relación no de división, sino una relación de producto. Que el producto de las dos magnitudes para el supuesto debe ser igual al producto de las dos magnitudes para la pregunta. En este caso nosotros tenemos A, B y C serían valores conocidos, el valor X sería el valor desconocido, y en este caso el valor X, ¿cómo lo calculamos? Primero desarrollando la multiplicación de los dos valores conocidos, que son el supuesto A por B, y luego dividiéndolo por el número que lo acompaña en la pregunta, en este caso dividido entre C. Nótese que aquí este número C, que está multiplicando a la incógnita X, pasa al otro lado a dividir. Entonces la idea en el próximo video, pues vamos a analizar estas situaciones en las cuales nosotros deberemos decir si la magnitud es directa o aplicamos el procedimiento del inverso. Entonces en el próximo video vamos a mirar con detenimiento cada una de estas situaciones. A ustedes por su atención, muchas gracias.